Seguimos con El Análisis, con Ricardo Brown y Ronald Acha, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Gracias por conectarse otra vez con nosotros en este podcast El Análisis. Yo soy Ronald Acha, periodista, y conmigo, por supuesto, está Ricardo Brown. ¿Qué tal, Ronald? Bueno, como siempre, el tema es Cuba, y qué más que tener a Orlando Gutiérrez Bronat, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, aquí justamente en Miami. Y la primera pregunta es de cajón. Hemos visto que ha habido una conferencia de prensa, una rueda de prensa por parte de Díaz-Canel. ¿Cómo viste esta conferencia de prensa, Orlando? Yo creo que esta conferencia de prensa, el régimen la utilizó para decir sí, hay conversaciones con los Estados Unidos, como ha dicho Trump, no vamos a cambiar políticamente. Sí, el país se está cayendo a pedazos, no vamos a entregar el poder, nosotros seguimos armando. Sí, hay un gran descontento popular, los sindicatos y las organizaciones de masa tienen que encargarse de ese descontento popular. Creo que esto fue una táctica comunista para comprar tiempo, diluir la presión, intentar virar la tortilla y ponerle presión a Trump. Y creo que para el pueblo cubano vieron a un supuesto líder demacrado, confuso, nervioso, que dio la mayor imagen de inseguridad. Eso es como yo veo lo que pasó hoy. O sea que fue un mensaje para consumo doméstico, sobre todo para quienes, con convicción o no, todavía supuestamente militan dentro de la fila del Partido Comunista. Creo que sí, creo que fue mayormente doméstico, Ricardo, por todo lo que dijo. Hubo dos palabras mágicas que nunca pudo mencionar: China y Rusia. Nunca pudo decir China y Rusia nos están enviando petróleo. Bueno, y tampoco es que le preguntaron, porque los periodistas verdaderamente, periodistas todos de la prensa oficialista controlada en Cuba, nada más que hicieron preguntas muy, muy amistosas y no le dieron seguimiento, ni siquiera preguntaron algo básico, como, bueno, ¿y quién está hablando en nombre del régimen de La Habana? Se ha dicho que uno de quienes representan a la dictadura es el nieto de Fidel Castro, conocido pintorescamente como el Cangrejo, Raúl Rodríguez Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Uh-huh. Se ha dicho también que hubo algún tipo de conversaciones en México, auspiciadas por el gobierno de México, en que fue otro miembro del clan Castro, Alejandro Castro Espín. Ni siquiera le preguntaron eso. ¿No? Bueno, eso no es prensa, esos son voceros del régimen que pertenecen a medios controlados por el régimen y que nada tienen que ver con el criterio independiente, con la objetividad moral, con un pensamiento propio, con una búsqueda de la verdad. Eso es el régimen hablándose al régimen. Y tuviste que el resto de las personas sentadas ahí eran militares, gente del MININ. Inclusive varias personas me indicaron que el Cangrejo, Raúl Guillermo, estaba presente en la segunda fila en esa actividad. Por cierto, fue grabada. Eso no fue en vivo. Uh-huh. Porque no sé quién maneja los medios. A las 7 de la mañana ya habían sacado un video de lo que después vimos y supuestamente era en vivo. Y lo que alude mucho es la presencia de él sin tener ningún cargo, ¿no? en lo que viene a ser la dictadura. Ronald, así es el totalitarismo. En el totalitarismo es muy común que una persona en un grado supuestamente inferior o que no tiene grado oficial tiene todo el poder del mundo. Porque son estructuras de poder, de fuerza, no de derecho. Bueno, pero Orlando, ¿qué tú crees que va a pasar? Porque una versión tiene el régimen sobre lo que se está discutiendo, aunque no entraron en detalles en estas conversaciones, y otra versión tiene el gobierno del presidente Trump. El mismo presidente en varias ocasiones en los últimos días ha dicho que él cree que va a ocurrir un cambio de sistema, un cambio de gobierno en Cuba. Díaz-Canel dijo que eso no es un tema como parte de estas conversaciones. ¿Tú estás confiado de que se aproxima, que se avecina un cambio verdadero en Cuba, que sería desmontar ese aparato político represivo que tiene al país hundido en represión, escasez, hambre, necesidad? Creo que es cuando más cerca hemos estado. Yo lo que veo, yo creo que estas conversaciones empezaron y creo que se han estancado ante el hecho de que el régimen no quiere ningún tipo de cambio político. Creo que por eso es que Trump dice, por las buenas o por las malas, aquí viene un cambio. It can be nice or not nice. We're going to get it done.
Yo creo que lo que está del lado nuestro, Ricardo, es la ley. La ley de libertad cubana condiciona la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba a la restauración de la libertad y la democracia en Cuba. Creo que está del lado nuestro el lenguaje de la orden de emergencia nacional, las declaraciones múltiples a través de los años de Trump y de Rubio a favor de la democracia en Cuba, que Rubio entiende lo que es el totalitarismo, entiende muy bien el caso cubano, lo comprende porque es cubanoamericano. Y también tenemos un grupo de congresistas con influencia, con poder en la Casa Blanca, que han estado expresando claramente esos términos. Tenemos un bloque cubanoamericano que vota y vota duro. Tenemos un pueblo de Cuba que lleva días de resistencia en las calles, días de protesta. Díaz-Canel también habló de ese descontento popular rampante que hay dentro de Cuba. Así que hay muchos factores que me alientan a pensar de que este régimen pueda caer en la dirección correcta. ¿Pero cómo caería? ¿Tú crees que habrá una intervención militar estadounidense? Al menos un legislador demócrata está adelantando un proyecto de ley en el Congreso que frenaría cualquier intento del gobierno de Trump de usar militares estadounidenses para promover cambios en Cuba. ¿Cómo tú crees que se desploma? No, yo creo en términos conceptuales, una intervención humanitaria para restaurar la soberanía del pueblo de Cuba, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Este es un régimen ilegítimo, un régimen totalitario y no representa la soberanía nacional cubana. ¿Pero tú crees que eso sería viable para el gobierno del presidente Trump a pocos meses de en estos momentos, en medio de la guerra de Irán, no creo que sea viable. Pero yo lo que sí sé es que Trump ha dicho varias veces que todas las opciones están sobre la mesa. Yo creo que con la familia Castro y el Partido Comunista ahí no hay cambio real en Cuba. Y el objetivo debe ser sacar a esos dos factores de poder y creo que se puede hacer. El régimen castrista, Díaz-Canel, también acusó a Estados Unidos de estarlo cercando diplomáticamente y dijo que la cumbre de Miami tenía como propósito único aislar diplomáticamente al régimen comunista de Cuba. Eso vino de ellos, atacando a Estados Unidos. Se quejó de que Ecuador rompió relaciones, se quejó de que Honduras y Jamaica han expulsado sus equipos médicos. Es un régimen que está acorralado. Algo importante justamente que hemos estado hablando es que la Comisión de Miami-Dade habló y presentó una ordenanza en la cual la participación del exilio aquí en Miami, tan importante, en los cuales tú te encuentras, podría participar en esa transición. ¿Qué hay en esas conversaciones? ¿Ustedes han podido hablar con los congresistas? Nadie nos va a impedir a nosotros participar en la transición cubana. Nadie nos va a impedir a nosotros participar en la liberación de Cuba ni en la construcción de la democracia. Creo que las conversaciones actuales son de Estado a Estado. Nosotros sí sabemos lo que dice la ley, sabemos lo que quiere el pueblo de Cuba, que es lo más importante, sabemos por lo que estamos luchando y tenemos la capacidad de poder manifestar ese deseo y poder convertirlo en voto y convertirlo en acción política. Y que eso es muy importante en cualquier tipo de escenario complejo de transición como es este. Todas las transiciones son muy complicadas, lo que hay que saber en qué dirección se está caminando y la dirección tiene que ser el pleno restablecimiento de la libertad en Cuba. Eso es algo que el régimen, que parece estar encerrado en una burbuja, parece que tienen una visión distorsionada de lo que es la realidad mundial y la realidad política aquí dentro de Estados Unidos. Ellos desconocen o subestiman el poder político y económico que tiene el próspero exilio cubano. Yo creo que se creen eso de verdad, de que somos unos gusanos insignificantes los cubanos de este lado. Y no se dan cuenta. Pero bueno, sin embargo, a pesar de eso, habíamos visto que justamente Díaz-Canel había pedido la participación del exilio para buscar una reconstrucción de Cuba. No, pero del exilio, de acuerdo a la definición de ellos, que son algunos castristas regados, quizás algunos aquí en Estados Unidos y otros en otras partes del mundo. Ellos no acaban de darse cuenta de que el 1,5 millones, 2 millones de cubanos, hijos, nietos de cubanos que viven aquí en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo, pero esta es la concentración de exiliados más importante que hay, tienen un enorme poder económico y político. El poder económico a veces se refleja en donaciones a los partidos políticos. Parece que no leen la prensa de Estados Unidos, no se dan cuenta que aquí vienen los políticos, van al Versalles a tomar café, a estrechar manos. Esa es la impresión que tengo yo, de que están divorciados de la realidad, enclaustrados ahí en su círculo que no admite ningún tipo de opinión que difiera con el libreto oficial. ¿Qué piensas tú? Ricardo, tú me mencionabas antes de empezar el programa que es típico de los comunistas hablarse a sí mismos, mentirse a sí mismos y creerse todo lo que ellos mismos se dicen. Eso es parte del condicionamiento de los comunistas. En el caso del exilio cubano, ellos nunca han podido aceptar ni que hay presos políticos ni que hay exiliados.
Entonces, este llamado a Díaz-Canel, que vengan los cubanos de afuera a contribuir, no se da cuenta que nos fuimos por ellos, nos fuimos por la dictadura de ellos, y no vamos a regresar, la inmensa mayoría de este exilio no va a regresar ni con recursos, ni con visitas, ni con apoyo, hasta que en Cuba deje de existir esa dictadura. Y vamos a hacer todo lo posible para que deje de existir esa dictadura. Para los funcionarios del régimen de segundo o tercer nivel, que entiendan claramente que aquí nadie va a pactar y va a aceptar una dictadura en Cuba. Queremos el pleno regreso a Cuba en libertad, que es la razón por la cual nos fuimos, la razón por la cual nos identificamos como exiliados y no como emigrantes. Parte fundamental de nuestra identidad es no aceptar la esclavitud bajo ese régimen. ¿Cómo vamos a regresar ahora? No vamos a regresar y no vamos a abogar por ese régimen hasta que en Cuba terminen de existir las razones que nos llevaron a perder el contacto con nuestra tierra, con nuestra familia, con nuestra herencia, con nuestra cultura que está en el territorio nacional. Tuvimos que reconstruirla afuera, por ellos, por esa dictadura que está ahí. Así que no hagan amagos, no hagan este intento de Díaz-Canel de sonar como que es un tipo generoso invitando al exilio a regresar. Vamos a regresar cuando tú no estés en el poder. Y en el análisis justamente la gente ve la posibilidad de que exista un rompimiento en estas conversaciones. El hecho que justamente haya esta conferencia... No, hay un estancamiento. Yo creo que ahí ha habido un problema, y el problema tiene que ver con que el régimen castrista no quiere cambiar lo más mínimo políticamente. Y eso significaría que lo que pasó con Irán, con Donald Trump, que quizás en estos días podemos ver que haya una intervención que pueda retirar a ciertos miembros de una manera quirúrgica también. Yo, con el mayor respeto a mis hermanos y hermanas venezolanas y a la lucha del pueblo venezolano y a María Corina, el régimen de Cuba se parece más al régimen de Irán que al régimen de Venezuela. Es un régimen totalitario consolidado, uno de los pocos en la historia, con un núcleo duro que si tú no eliminas ese núcleo duro, muy difícil de alcanzar la libertad en Cuba. Orlando, en otros países donde se apoderó el comunismo, ¿no? Polonia, Hungría, la misma Alemania Oriental, dentro de las mismas filas del partido único que existía, ¿no? Hubo disidentes, hubo comunistas duros que entonces recapacitaron. Alemania, por ejemplo, yo recuerdo que fue Egon Krenz, que había sido líder de la Juventud Comunista y había escalado posiciones posteriormente. Era un aparachic comunista, fue el que prácticamente dio luz verde para que derribaran el muro de Berlín, para que se abriera la puerta de esa en Berlín, la puerta de Brandenburg. Honecker se fue de Alemania, se montó en un avión, uno de los peores dictadores comunistas que hubo en aquella Europa roja. En Polonia, Jaruzelski, un militarote, esbirro, general, dio paso a los cambios. ¿Por qué en Cuba no ha surgido ese tipo de figura? Creo que es una excelente pregunta. Hasta el Partido Comunista Chino es más sofisticado que el cubano, porque hasta bajo Mao habían vertientes diferentes dentro del partido, tenían publicaciones, debatían públicamente. Mao fue un problema para el partido. El partido fue un problema para Mao constantemente, poder controlarlo. Estaban más, quizá la palabra sea institucionalizados, como el de Vietnam. Tiene una vida propia interna. El Partido Comunista de Cuba es primitivo. Es una herramienta de la familia Castro, es un aparato que la familia Castro utiliza para gobernar, pero no tiene una vida consolidada propia. Es una expresión de la unidad monolítica totalitaria de ese régimen. Eso es bueno, porque eso quiere decir que lo podemos descartar rápidamente. No tiene raíces profundas en el pueblo de Cuba. Es un aparato de poder al servicio de la familia Castro, no tiene identidad propia, no tiene voz propia, y por eso no ha surgido. Y eso es la represión brutal de los Castro, que aplastan al que sea, no le son leal a nadie. Por eso no ha surgido una expresión reformista desde dentro del partido. Ahora, yo sí creo que hay reformistas comunistas dentro de Cuba que están dando vueltas esperando su momento, y lo van a tener si colaboran con esta transición democrática. Sin embargo, ha habido duras críticas por ciertos activistas que manifiestan principalmente de hablar con los Estados Unidos por el níquel y el cobalto. Sin embargo, la gente lo tomó de una u otra manera como que ya se iban a apropiar y no iba a buscar realmente la libertad, sino simplemente los Estados Unidos estaba buscando una manera comercial de poderse cobrar la ayuda. Cuba es uno de los suelos más ricos del mundo, uno de los suelos más fértiles del mundo. Una de las demostraciones de la ineficiencia del comunismo es que el suelo cubano no produce. Tendría que ser un régimen comunista para impedir que un suelo tan fértil produjera. Cuba está llena de minerales, hace falta tecnología americana para sacar muchos de estos minerales, y ojalá que sean compañías americanas en un país libre los que inviertan para sacar estos minerales, porque generalmente las compañías americanas son las más
las más cuidadosas con el medio ambiente, las más respetuosas de los trabajadores, las que pagan los mejores salarios. Así que ojalá que regresen a Cuba a una democracia, una libertad, con un Estado de Derecho para poder explotar la riqueza de Cuba y que los cubanos participen de esa riqueza. ¿Tú aceptarías en todo caso que los Estados Unidos puedan instalarse ahí, pero que simplemente los Castro como administradores no estén? No, tiene que haber libertad y democracia, que el pueblo de Cuba pueda hablar y criticar, y si no le gusta que una compañía americana criticarla. Antes del 59, monopolios americanos, compañías americanas controlaban el teléfono y la electricidad, daban muy buen servicio, pero el pueblo cubano también los criticaba y se quejaba y tenían negociaciones para obligarlo a hacer mejor. Todo eso está bien dentro de una sociedad libre. Lo que no puede existir es una inversión americana con estos genízaros en el poder. No puede haber un financiamiento, una inversión con presos políticos, con represión, porque entonces es inmoral la inversión, como es el caso de Europa ahora, que le envía dinero a ese régimen, que sufraga ese régimen en medio de la represión. No, y no la va a haber tampoco mientras no haya un poder judicial independiente donde se puedan ventilar disputas comerciales. Lo mismo, creo yo, pasa en Venezuela. Se habla de la inversión de las grandes petroleras del mundo, pero verdaderamente la clave de que se estabilice la economía de Venezuela es el regreso de esa fuga de brazos y cerebros que se fueron de Venezuela. Entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que puede durar esto? ¿Tú crees que van a seguir conversando? ¿Que va a llegar el momento que quizás Marco Rubio, si es que Marco Rubio verdaderamente está participando en estas conversaciones, se levante de la mesa y diga, bueno, ya ustedes resuelvan, llamen a Moscú, llamen a Pekín, mire a ver si Claudia Sheinbaum le sigue mandando, yo no sé, algo, vendas y... comida para que después la vendan. Para que después la vendan. La pena, porque esa investigación justamente hecha por la televisión Azteca ha manifestado que justamente ha habido toda la ayuda humanitaria, se ha vendido en los... Y en ese momento... Díaz-Canel le dedicó no sé cuánto tiempo hoy a decir que no la estaban vendiendo. Es no, pero se ve justamente los almacenes de los militares que se estaba vendiendo toda esa ayuda. Sí, yo creo que mientras más tiempo pase, más posibilidades tiene de sobrevivir el régimen. Mientras más al breve sea, mientras más tajante sea la administración, mientras más sigamos luchando las fuerzas democráticas cubanas, y como ustedes saben, hace pocos días firmamos un acuerdo de liberación, la Asamblea de Resistencia y Paso de Cambio, tenemos un frente unido. Mientras más rápido sea el cambio, más se favorece la nación cubana. Mientras más se demore, más a favor del régimen. Y el hecho de que Estados Unidos está en guerra ahora en Oriente Próximo, Estados Unidos tiene la posibilidad de que aumenten las tensiones en el Pacífico. Los chinos obviamente tienen pretensión de apoderarse de Taiwán. Tenemos disputas de Washington con algunos países aliados de la Unión Europea, de la OTAN. No es demasiado para la administración del presidente Trump. Creo que hay mucho sobre la mesa. No lo digo yo, lo dijo mismo Trump, que tenían que terminar lo de Irán, ir país por país. ¿Cuán prioritario sería entonces el tema de Cuba? Yo creo que en ese momento Irán tiene más importancia para la administración por muchas razones, el área, armas atómicas, un grupo fanático religioso que está en el poder. Por cierto, aliado de La Habana. Sí, al final. Aliado íntimo. En Irán ahora tienen un ayatolá hereditario. En Cuba tienen un ayatolá rojo, que también fue hereditario, y ahora se dice que son su hijo y su nieto quienes están negociando. Bueno, ¿Qué poder, por cierto, qué poder puede tener el Díaz-Canel? El Díaz-Canel ese que vimos en la rueda de prensa, y ese discurso y esa respuesta con ese lenguaje robótico, aparachik soviético. Desgastado. ¿Qué verdadero poder tiene? Vimos un hombre nervioso, un hombre afectado físicamente, un hombre que no duerme hace muchos días. ¿Cómo comenzó el discurso Díaz-Canel? Raúl, el líder de la revolución. Sí, sigue Raúl a sus 94 años mandando. El jefe supremo del país, el gran ayatolá. Así comenzó. Con 94 años sigue siendo el jefe de la comparsa. Y eso es lo que han hecho. Nunca han logrado institucionalizar ese régimen. Siguen siendo una tribu de seguidores de la familia Castro. ¿Tú cómo ves que la ONU está tramitando con los Estados Unidos la posibilidad de llevar combustible con carácter humanitario? ¿Tú cómo ves esas... Yo no confío en la ONU, en nada. Creo que es una burocracia penetrada por la extrema izquierda que siempre está a favor de los países antidemocráticos, antiamericanos.
Creo que en cuanto a la venta de gasolina a privados en Cuba, hace falta hacer lo que no se ha hecho en 30 años, que vayan comisiones de investigadores americanos y certifiquen que cualquier ayuda que se envía, cualquier gasolina, sí va a alguien privado. En Cuba yo no sé quién es privado, porque hay tanta represión que creo que lo privado está controlado por ellos. Así que veo eso como una burla por completo. Mira, esa es otra cosa, a lo mejor tú me puedes explicar, porque yo no he recibido una explicación sobre cómo el reducido, muy controlado sector privado, o sea, el privado que hay en la economía cubana, puede importar petróleo. Yo tengo entendido que el modelo que hay en Cuba es de permitir ciertas MIPYMES. MIPYMES quiere decir micro, pequeñas y medianas empresas. Una microempresa, yo creo, es un cuentapropista, una señora que arregla uñas, un barbero o algo así. Eso es una microempresa. Una pequeña empresa es una tintorería. Uno no se imagina una tintorería o un bakery, una repostería importando petróleo. Una empresa mediana sería una cadena de restaurantes, hoteles, ¿no? Sí. ¿Has descifrado tú qué quiere decir eso? Yo no creo en un sector privado en Cuba. Yo creo que hay algunas personas que les han desregulado los servicios, lo demás está controlado por el régimen. No, y qué capacidad de financiamiento, de transacciones bancarias eso es una excusa multimillonarias pueden tener, ¿no? Eso es una excusa. Pequeñas empresas, medianas empresas. Para darle la vuelta para... El petróleo es una cosa en grande. Eso es una excusa para intentar darle la vuelta a las sanciones americanas y buscar alguna forma de mover el dinero dentro de la misma estructura de poder. Y al final de llevar carros, yates y lo que se ha hablado. Sabemos que estás próximo a la presentación de tu libro, Cómo se cayó Cuba y cómo se levantará. Se lo acabas de dar a Ricardo. Aquí lo tenemos, háblanos un poco de este libro que sé que marca mucho tu intención y tu sentimiento y tu lucha diaria por tener una Cuba libre. Este libro es el resultado de una reflexión, más que nada pensando en la generación de mi hija, de esos muchachos que dentro y fuera de Cuba son la nueva generación de cubanos, intentando explicarle de manera resumida cómo perdimos a Cuba, cuáles fueron los factores que llevaron al quebrantamiento de la República, y también algunas ideas de cómo se puede levantar a Cuba. ¿Qué es lo que ves justamente? Me encantó en esta conferencia de prensa que tuviste justamente en la Asamblea de la Resistencia, una chica joven que tenía la cosa muy clara. ¿Cómo tú ves justamente a las personas, a los hijos de cubanos que ven la posibilidad de tener comercios en Cuba y posiblemente cuando esté libre ver la posibilidad de que sus negocios puedan interlazarse con los Estados Unidos? Yo creo que en el exilio existe un movimiento sionista, orgánico, espiritual, que de abuelos a padres a hijos se ha pasado la identidad cubana. Descubrimos cuán fuerte era esa identidad. En este libro entro en eso. Yo le doy una razón espiritual a esa fortaleza. Creo que la nación es una realidad que pertenecemos a ella, pero ninguno de nosotros es dueño de esa nación. Y creo que la nación se expresa en diferentes formas, y creo que esta nueva generación de muchachos, algunos que se crearon en Cuba, otros que nacieron aquí, se sienten profundamente cubanos. ¿Por qué? Porque se sienten parte de un destino de Cuba, un destino de libertad. Que es parte de la historia de Cuba. Siempre parte de esa realidad cubana ha sido un destierro, un exilio, una diáspora muy, muy nutrida. Yo estaba leyendo recientemente que en el primer año de la guerra de los 10 años, fue una de nuestras gestas independentistas que comenzó el 10 de octubre de 1868. El primer año de esa guerra fueron de Cuba 100.000 cubanos, una cifra que verdaderamente una población de 2 millones. Sí. Y lo mismo es una cosa que yo creo que tiene que tener en mente el régimen, si es que hay algunos reformistas dentro de la fila del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, y que tiene que tener en mente cualquier administración que tenga el poder en la Casa Blanca. Este es un exilio vilipendiado, insultado, ninguneado por el régimen de Cuba y por sus aliados, incluyendo aliados aquí en Estados Unidos y en América Latina, pero la realidad es que es un exilio con un poder económico y un poder político interno en Estados Unidos que yo creo que no tiene precedente. Los polacos que se quitaron de encima el comunismo, los húngaros, otros países de lo que era el bloque comunista no tenían el poder político que tienen los cubanos, y eso es una cosa que, de nuevo, en ese encierro ideológico,
que están encuevados, no se dan cuenta los comunistas de Cuba y sus aliados. Cuba es una realidad espiritual. Una cosa que me conmovió mucho una vez es ir al cementerio de Cayo Hueso y ver cuántos patriotas cubanos están enterrados en Cayo Hueso todavía. Cuántos apellidos distinguidos murieron en el destierro. Un hijo de Carlos Manuel de Céspedes, el principal gestor de aquella guerra de independencia que acabo de mencionar, fue alcalde de Cayo Hueso en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando Martí I visita Cayo Hueso, había un señor, creo que era Fernando Figueredo, que ya era representante en Tallahassee. Sí, cómo no. Figueredo, hay varios Figueredos enterrados en Cayo Hueso que eran todos patriotas cubanos. Así que es una nación que tiene una proyección espiritual muy fuerte y que estamos dentro del espacio espiritual de esa nación, aunque no estemos en el espacio territorial. Algo bueno que tú estás haciendo es que viajas mucho a Europa y justamente peleas para que la comunidad europea, con esa retórica que mucha gente quiere resaltar, diga no a este régimen castrista. En tus viajes, ¿qué es lo que has resaltado más? Porque sabemos que de una u otra manera España o ciertos países apoyan a Cuba. Bueno, yo me he reunido con 3 presidentes latinoamericanos y con figuras muy significativas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Yo lo que te puedo decir es que hay un consenso como nunca antes en Europa, en la América Latina, de que este régimen ya tiene que irse. Y lo más importante, que esperemos que estemos contando sus últimos minutos. Bueno, estamos con el doctor justamente Orlando Gutiérrez Boronat. Él va a presentar su libro. ¿Dónde vas a presentar tu libro? Lo vamos a presentar en la oficina de la Asamblea de la Resistencia Cubana el jueves a las 6 de la tarde. Y la oficina está ahí en el 730 Norwest 107 Avenida, oficina 460. Será el jueves 19. Jueves 19. Jueves 19 de marzo. Y en este camino justamente para escribir un libro, ¿qué es lo que tú recaes justamente cuando la gente empieza a preguntarte por Cuba? Porque a veces hay gente, tanto de Chile, de otros países, y a veces tenemos la idea, y digo tenemos porque tuve que vivir aquí en los Estados Unidos y en Miami para saber el sufrimiento del cubano. ¿Qué es lo que resalta justamente cuando has estado en Chile o en otros países? Primero, que entiendan que Cuba es una nación con raíces muy profundas, con una existencia política propia, que Cuba no nació el 1 de enero de 1959, sino que es mucho más anterior al nacimiento de esa nación. Hablaba Ricardo del 10 de octubre de 1868. En el manifiesto del 10 de octubre, Céspedes habla de una nación cubana que ya existe. Él no se refiere a la nación cubana como algo que vamos a crear. Él se refiere a la nación cubana como algo que existe y se está levantando para luchar por sus libertades naturales. Entonces, esta conciencia de nación lleva siglos con los cubanos y es el resultado de una combinación única entre pueblos muy distintos que se convierten en uno solo. Sobre todo en la parte oriental, donde comienza la lucha independentista, ahí hay una fusión de identidades que se crea una sola identidad que ya está presente desde el primer momento de la guerra de independencia. Y yo creo que esa es importante. Yo creo que el comunismo se implantó en Cuba y ha existido en Cuba porque a gente de mucho poder, a élites de mucho poder, en Europa y Estados Unidos le hacía falta levantar el mito de una revolución socialista exitosa para vender el socialismo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, lo primero para empezar es explicar que una cosa es lo que es Cuba, lo que Cuba ha logrado como nación, y otra cosa es el comunismo, que en toda su expresión ha sido la anti-Cuba. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, es Orlando Gutiérrez Boronat, a la Asamblea de la Resistencia. Muchísimas gracias por unirse al análisis con Ricardo Brown. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.